enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, que usan ciclofosfamida y pueden generar una menopausia precoz, la celiaquía, que hoy por hoy se diagnostica un montón y estos pacientes tienen osteoporosis. Esta concepción de que la osteoporosis es de la enfermedad de la paciente añosa, de la paciente anciana, y claramente no es así. Es una enfermedad silenciosa. La búsqueda de la fractura vertebral es fundamental. Entonces, bueno, hay ciertos truquitos que uno tiene que tener para poder sacarle el jugo al estudio. No es lo mismo si yo hago una densitometría con un aparato lunar, porque el lunar va a medir de una forma que un aparato Logi. Bueno, bienvenidos. Soy Pedro Vega, estamos en un nuevo episodio de Rosy Streams y hoy contamos con la presencia de la doctora María Silvia Larraudé. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a ver un tema que a mí particularmente me parece muy interesante y que la doctora lo maneja de manera excepcional, que es el tema osteoporosis. Gracias, doctora, por estar con nosotros, por compartir y tomarse el tiempo. Si querés contarnos un poquito quién sos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Es un gusto estar acá. Yo soy especialista en reumatología y soy osteóloga también. Soy densitometrista clínica, me dedico a la densitometría, que es una herramienta que vamos a ver un poquito posterior en la charla. Y fui presidenta de la Sociedad Argentina de Osteoporosis. Así que bueno, es un tema que a mí me apasiona mucho. Sin duda, sin duda. Bueno, empecemos quizás por definir qué es osteoporosis, a qué nos referimos con osteoporosis. La osteoporosis es una patología que se caracteriza por una alteración de la densidad ósea y de la calidad ósea que genera una alteración de la fortaleza ósea y esto lleva a un incremento de fractura. Como vos podés ver, estoy mencionando dos elementos importantes que tienen que ver la densidad y la calidad del hueso. Y eso es importante porque a lo largo de la vida, hace muchos años escuché que la osteoporosis es una patología de la pediatría y primero me asombré un poco y claro, es real, porque en realidad, ¿no?, el hueso lo adquirimos ya en el vientre materno, el hueso se empieza a formar en la mamá, por eso una mamá bien alimentada va a lograr una masa ósea excelente para el niño que luego va a tener que adquirir su pico de masa ósea y eso va a lograr darle un capital óseo que tiene que tener cantidad y calidad. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son las causas de la que hablamos? Porque me imagino que no es lo mismo la osteoporosis en un paciente añoso que la osteoporosis pediátrica, como recién decís. Así que me imagino que las causas... Hay diferencias. Y por eso hago un poco de hincapié en esto del pico de masa ósea. Por un lado, nosotros tenemos la osteoporosis posmenopáusica o del hombre. La posmenopáusica tiene que ver específicamente con el periodo de la menopausia, que deja de tener estrógenos la mujer, y en aquel paciente que tenga genética va a desarrollar la osteoporosis. Si bien cuando viene la menopausia existe una pérdida de masa ósea de un 1 o un 2% anual, y si a esto le sumamos esta genética del paciente y factores de riesgo, como por ejemplo tabaquismo, que van a actuar en la célula osteoblástica y van a hacer una disminución de la formación ósea, alcoholismo, que van a también actuar en las células y en la disminución de la masa muscular, drogas que afectan el hueso. ¿Cuál es la número 1? Los corticoides, que son drogas muy utilizadas que nos pueden servir para muchas patologías, pero hay que planificar el tiempo que yo voy a utilizar esta medicación. Entonces, o otras drogas también importantes, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, muy utilizados en cáncer de mama, pero que van a producir una pérdida ósea que puede llegar hasta el 7% anual y uno tiene que prevenir esta masa ósea. O también hipertiroidismo no tratado, drogas antidiabéticas, drogas utilizadas a veces para el metabolismo en los pacientes obesos. O sea, hay un montón de factores que pueden influenciar en la osteoporosis. Eso es la posmenopausia. Estos factores de riesgo van a estar involucrados también en la osteoporosis del varón. Lo que pasa es que el varón va a lo mejor presentar su osteoporosis en estadios más tardíos o cuando hay un hipogonadismo. Claro, por la defensa hormonal característica de los... Y después vamos a tener la osteoporosis premenopáusica o del varón menor de 50 años,
y que acá sí o sí es fundamental buscar estas causas secundarias. Enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, que usan ciclofosfamida y pueden generar una menopausia precoz. Claro. Un montón de drogas que van a actuar, anticonvulsivantes que van a actuar en los receptores de pregnano y disminuir vitamina D y puede ser que tenga menos absorción. Una cosa muy importante, enfermedades gastrointestinales como por ejemplo la celiaquía, que hoy por hoy se diagnostica un montón y estos pacientes tienen osteoporosis. Y en pediatría, sobre todo, las enfermedades crónicas, también estas enfermedades gastrointestinales, osteogénesis imperfecta, artritis reumatoidea juvenil, que van a afectar este hueso y que ahí es muy importante por eso contar con este capital óseo. Me parece fundamental. Perdón, sí. No, también por eso es importante cuando yo hago un poquito de hincapié en esto del pico de masa ósea, porque no todos los que no adquieren su pico de masa ósea tienen osteoporosis. Y después vamos a ver por qué. Importante, importante. No, sí, bueno, te iba a decir que me parece importantísimo porque en el público general está esta concepción de que la osteoporosis es de la enfermedad de la paciente añosa, de la paciente anciana, y claramente no es así. En la práctica clínica se presenta muchísimo y muchas veces se deja pasar la oportunidad del diagnóstico oportuno y del seguimiento correcto a este tipo de pacientes, ¿no? Totalmente, y por eso incluí esta frase de la pediatría. En realidad, el trabajo para evitar un poco la osteoporosis empieza en la mamá, que alimente bien con una dieta en calcio adecuada para cada una de las edades, que tenga un buen nivel de vitamina D, que a pesar de que estábamos a un nivel en donde por ahí tenemos un poquito de sol, últimamente las actividades de los chicos son cerradas y los niveles de descenso de vitamina D son bajos. Entonces tenemos que, para optimizar la salud ósea, por lo menos tener un nivel de 30 nanogramos por mililitro. La vitamina D tiene múltiples funciones. No solo optimizar la salud ósea, sino que también tienen una función extraesquelética, tienen funciones de defensa contra virosis, contra bacterias, porque liberan una sustancia que actúa para defender estas virosis y también trabajan en la inmunidad. Pero para esos elementos también actúan a nivel muscular, en los receptores que hacen que el músculo trabaje mejor. Por ahí los valores que uno busca para otras patologías es más alto. Para la osteoporosis uno debe tener más de 30 nanogramos por mililitro. Claro, sería como condición basal. Sí, y por eso es importante, sobre todo en los pacientes añosos, dosar este nivel de vitamina D y poder suplementar esta vitamina D. Y eso nos va a permitir que el paciente mantenga el nivel alto. Nos encontramos con mucha deficiencia de vitamina D. Hay mucha incidencia de deficiencia de vitamina D. Muchísima, en las patologías crónicas más. Y esto es importante porque lo que hace la vitamina D es permitir un incremento de la absorción de calcio a nivel intestinal y evita que se genere un hiperparatiroidismo secundario. Si no, cuando no tenemos calcio, el calcio lo vamos a sacar del hueso. Y la resorción Muchas veces errores o no respuesta de un tratamiento terapéutico tienen que ver con que no se le está dando ni el calcio ni la vitamina D adecuada para que ese tratamiento que estamos dando específico, ya sea anabólico o antirresortivo, respondan. Entiendo, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones, digamos, esqueléticas de la osteoporosis? Es una enfermedad silenciosa, salvo que tengas una fractura de cadera y que muchas veces, lamentablemente, llegan a esa fractura de cadera sin el diagnóstico apropiado de osteoporosis. Pero lo más terrible de eso es que se van operados sin tratamiento para la osteoporosis. Por lo cual, lo primero es prevención. Pero hay una fractura que es fundamental, que es la fractura vertebral, que muchas veces pasa sin diagnóstico, suele ser asintomática. A veces el paciente tiene un dolor, quiso levantar una maceta y ahí fractura la columna y pasa sin pena ni gloria y no se hace el diagnóstico. Entonces, la búsqueda de la fractura vertebral es fundamental. Si yo diagnostico hoy una fractura vertebral, sé que el riesgo de una nueva fractura es 3 a 5 veces mayor y que se produzca luego una fractura de cadera. Entonces, buscar esa fractura es importante
Y también cuando uno detecta una fractura aguda, hay un concepto que nosotros utilizamos que es el de riesgo inminente de fractura, que corresponde a los 2 primeros años, que este paciente que tuvo una fractura ahora se va a volver a fracturar si no recibe el tratamiento. Entonces, diagnosticar una fractura vertebral es fundamental. Si estudiamos osteoporosis, tenemos que estudiar y buscar la fractura vertebral. Claro, ¿cuántas veces me ha pasado ver fracturas vertebrales en diferentes estadios y estamos viendo de un paciente que se ha fracturado y que vuelve a tener fracturas, así que coincido totalmente con lo que decís. ¿Cuál sería el algoritmo diagnóstico, digamos? O sea, ¿se hace densitometría en todas las edades de la misma forma? No. La densitometría está, uno la solicita por, digamos, criterio diagnóstico en todos los pacientes mayores de 60, mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70, vos estás habilitado. Si no, en pacientes que tengan factores de riesgo, tabaquismo, alcoholismo, bajo peso, enfermedades reumáticas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades hematológicas, cáncer de mama, cáncer de próstata, uno está habilitado a solicitar el estudio densitométrico, ¿no? Independientemente del sexo. Esto hablamos para la posmenopausia. Claro. U hombre, ¿no es cierto? Mayor de 50 años. Yo tengo un concepto que por ahí, y lo compartimos con algunos otros osteólogos, es que está bueno a veces tener una densitometría, ni bien el paciente deja de menstruar, para saber con qué capital óseo está el paciente. Si bien esto no está descrito y no por ahí no es que está avalado, pero vos sabés con qué partís. Y vos podés luego, con el tiempo, ir viendo cuál ha sido la pérdida que ha tenido el paciente. Entiendo. Ahora, esta densitometría tiene que ser una densitometría de estándares de calidad. Una densitometría que vos hagas en donde el aparato esté calibrado, que se calibra diariamente, que tenga los controles de Fantoma para saber que está midiendo lo mismo, que los técnicos estén adiestrados y que puedan trabajar en conjunto con el médico, porque en general cuando uno hace un curso de densitometría o los técnicos demás, te muestran las columnas divinas. Claro. Como vieron cuando uno tiene una modelo que 90, 60, 90, en la densito lo mismo, te muestran la de 90, 60, 90. Claro. ¿Qué tenés? La vértebra L1, L2, L3, L4 perfectas. Sabemos que L1, L2, L3 es una U, que la L4 es una X y que la L5 es un moñito. Entonces uno esquemáticamente vas a ver eso. La foto del libro. ¿Qué pasa cuando tenés una paciente con escoliosis? Cuando tenés una paciente que se operó y que le faltan las apófisis espinosas porque tiene una laminectomía, ¿qué haces en esos casos? Entonces, saber interpretar la densitometría no es algo sencillo. Por eso que a nivel mundial, quiero nombrar a alguien que me parece un ser maravilloso, el doctor Lewicki, que él ha escrito artículos sobre estos errores comunes de densitometría. Él pertenece a la Sociedad Internacional de Densitometría, del cual pertenezco y soy miembro del panel latinoamericano de la ISCD, que trabajamos en un montón de cosas. Y está bueno porque trabajar en estos errores para mejorar el método. Y también tener en cuenta que esta densitometría no es lo mismo si yo hago una densitometría con un aparato lunar, porque el lunar va a medir de una forma que un aparato Logic. Y cuando yo hablo de seguimiento para ver qué pasó a lo largo de la vida, tengo que seguir con el mismo aparato, método con el mismo aparato. No puedo cambiar de un lunar a uno Logic. Sí hay tablas de conversión, pero a veces las áreas no son iguales y no es recomendable. Lo ideal es el mismo aparato. Lo ideal, mismo técnico. Pero bueno, eso es más difícil, entonces mismo aparato. Y tener en cuenta que la densitometría es una medida areal, ¿sí? Es un área que mido. No estoy midiendo algo tridimensional. Entonces, como yo mido un área, cuando voy a comparar en un año, tengo que tener un área comparativa. Si yo recibo un estudio con un área de 40 y el próximo es de 50, la ganancia o la pérdida que tenga es mentira. Entonces, tengo que analizar el estudio para poder decir qué pasó en este paciente y si es real, y que el centro tenga hecho el cambio mínimo significativo, que es la valoración de los técnicos, para valorar que lo que se está midiendo es realmente verdadero. Entiendo. Sí. O sea, fundamental la parte técnica
Y una correcta valoración de que el estudio ha sido realizado en las condiciones Exacto. necesarias. Ah, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y vos, perdón, Sí, no, hablo mucho, no, pero bueno, disculpa. uno tiene Al que contrario. estudiar la densitometría, que es la prueba gold estándar que tiene, digamos, algunos condicionamientos, porque lo único que mido con densitometría es densidad, y Densidad. yo le dije que estaba alterada la calidad. Debo pedir el par radiológico para valorar la fractura vertebral de columna dorsal y lumbar por separado, y vos que sos radiólogo me vas a aseverar en esto, que ¿por qué la pido por separado? Porque a veces si se pide completa, la oblicuidad del rayo no me permite ver correctamente la altura del cuerpo vertebral. Totalmente. Y yo necesito evaluar la altura anterior, media y posterior del cuerpo vertebral para hacer diagnóstico de fractura vertebral, y el laboratorio de metabolismo fosfocálcico siempre tiene que ir en el estudio de esta patología metabólica que es la osteoporosis. Perfecto. Entonces estamos hablando de densitometría, par radiológico y estudio fosfocálcico Como los elementos que tenemos que tener. Ahora, ¿sabes lo que me pasa a veces con los pacientes? Que sí. les pido la placa radiológica, me digo, no, doctora, yo no me quiero hacer placa porque yo ya me hice una placa de tórax de frente y yo no me voy a hacer otra placa. La densitometría te ofrece algo que es muy bueno, que es la evaluación de fractura vertebral o Vertebral Fracture Assessment, que es la forma de medir la fractura vertebral desde dorsal 4 hasta lumbar 4, Sí. y nos permite ver en forma lateral la altura de los cuerpos vertebrales, y a través del método semi-cuantitativo de Shenant podemos hacer el diagnóstico de fractura vertebral. Claro, perfecto. O sea, impecable. O sea, no es solo densidad ósea que estamos hablando desde la densitometría. Perfecto. Eh, ¿Existen algunas otras formas de ver la calidad ósea aparte de la densitometría? Eh, Tenemos un método indirecto que nos permite ver la calidad ósea que se denomina Trabecular Bone Score. Es un software que se aplica a la densitometría de columna, y esto nos permite ver indirectamente la calidad ósea. Y ahí tenemos dos elementos muy importantes. No hacemos diagnóstico de osteoporosis con el valor que nos da el Trabecular Bone Score, Sí. pero sí complementamos. Y muchas veces, por ejemplo, los pacientes que toman corticoides, que pierden un 6 a 12% anual de hueso trabecular, lo que primero se altera es la calidad, y el Trabecular Bone Score es excelente. Claro. Los diabéticos tienen más densidad ósea que los pacientes que no tienen diabetes, y como tienen mayor T-score, muchas Claro. veces tienen alterada la microarquitectura ósea y el TBS viene alterado. Los pacientes con artrosis que tienen osteofitos y que cuando vos vas a medir la densidad mineral Mucha ósea más densidad. es alta. Sí, sí, Entonces vos decís, el Trabecular Bone Score me muestra la calidad Es y un nos error puede muy común, ayudar sí. para decir, bueno, este paciente tiene alta densidad pero la calidad está alterada. Midámosle la cadera a ese paciente. Ahora, a veces tenemos algunos inconvenientes, como las prótesis glúteas que impiden poder tener un valor de la densidad mineral ósea en cadera. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, hay ciertos truquitos que uno tiene que tener para poder sacarle el jugo al estudio. De ahí que la experiencia del realmente es equipo, ¿no? excelente. Nosotros, en la sede de Arenales, tenemos el Trabecular Bone Score, que, bueno, la verdad es maravilloso. Y además, hacemos algo en todas las sedes, que es una herramienta de cálculo de fractura que se denomina FRAX. El FRAX es un método que te permite hacer una valoración de fractura vertebral a 10 años. ¿Qué probabilidad de fracturas puedo tener? En los pacientes posmenopáusicos o a partir de los 40 años se puede implementar esto, y vos sabés a 10 años qué probabilidad de fractura vas a tener. Y eso también te ayuda, porque para hacer el tratamiento, hoy por hoy utilizamos una estratificación de pacientes. Estratificación paciente leve, que uno sabe que no le va a dar tratamiento, solamente calcio, vitamina D si la necesita, actividad física, o depende del paciente, uno puede hablar de la terapia hormonal de la menopausia, porque hay un rango que uno podría utilizar eso. Y después lo clasificamos en moderado, de alto riesgo o de muy alto riesgo. Eso es lo que nos va a dividir el tipo de tratamiento que nosotros vamos a hacer para los pacientes. Espectacular. O sea que con el FRAX más la densidad mineral ósea podemos armar Más el Trabecular Bone Score. Más el Trabecular Bone Score, podemos armar una especie de tabla donde podemos ubicar, encuadrar al paciente en... Y eso es sumamente importante, porque vos pones el paciente en muy alto riesgo, tu objetivo es sacar al paciente de muy alto riesgo para llevarlo al de alto riesgo. Claro.
Y si yo tengo uno de muy alto riesgo, sé que voy a tener que usar una terapia anabólica, porque esa terapia anabólica me va a permitir un T-score de -4 poder llevarlo a -2. Claro. En cambio, si uso un antirresortivo, me va a costar mucho más, porque sabemos que los antirresortivos elevan la densidad mucho menos que lo que es un anabólico. O podemos utilizar, en caso que el paciente no pueda recibir alguna medicación, un antirresortivo potente, como puede ser el zoledrónico o el denosumab, que también van a tener una acción importante en hueso trabecular y cortical. Entonces, bueno, tenemos un espectro, pero sí podemos estandarizarlo con los métodos de diagnóstico con los cuales contamos. Enfocar muchísimo mejor la terapia de acuerdo a los objetivos para el paciente puntual. Totalmente. Perfecto. Ha avanzado muchísimo y ha cambiado en los últimos tiempos, pudiendo establecer con todos estos parámetros dónde ponemos al paciente, cuál es la mejor terapia. Después, por supuesto, que hoy por hoy la medicina es muy dirigida y conversada con el paciente, porque uno tiene que explicar a los pacientes muchas veces los eventos adversos, la condición del paciente, y a veces también estamos un poco limitados por el costo económico, porque, por supuesto, ciertas terapias son mucho más caras que otras. Totalmente. Entonces, bueno... hay que justificarlo también. Exactamente. En cuanto al tratamiento, sí. Muchas veces también hablando del paciente y de conversarlo con el paciente, hay mucho planteo de parte del paciente del tema radiación. Son pacientes que realmente están muy estudiados y a veces les preocupa el tema radiación. Me voy a someter a otro estudio radiológico. ¿Qué nos puedes comentar respecto a la radiación, digamos? La densitometría es el estudio que menos radiación tiene. Una densitometría de columna y cadera tiene una radiación de 3 a 5 microsieverts. Y una placa... Y serían 0,1 milisievert. O sea que son más o menos 100 microsieverts. Sí. Depende del tipo de radiografía. Imagínate que entran un montón de estudios densitométricos en este paciente. Entiendo. Y si fuéramos una evaluación de fractura vertebral, llega entre 5 a 10 microsieverts. Es muy poquitita la radiación. Igualmente está contraindicado en la mujer que esté embarazada porque algo de radiación tiene. No, sí, y una cosa muy importante es tener en cuenta que cuando un paciente va a hacer una densitometría, más sobre todo nosotros que tenemos un centro radiológico, no tiene que recibir contraste antes de la densitometría, porque ese contraste me va a cambiar el valor densitométrico. Sí. Y entonces, si recibió contraste, hay que suspender el estudio por lo menos por 10 a 15 días, va a depender de la metabolización que tenga el paciente para depurarlo. Entonces, lo ideal, cuando se viene a hacer el combo de estudios, es que el paciente primero haga la densito y después se ponga el contraste si tiene algún estudio con contraste. Es algo que en el centro siempre coordinamos muy bien. Claro, porque lamentablemente se ve el contraste y ese contraste va a pasar por el intestino y eso te pasa a través de la columna y eso te varía el valor de la vértebra. Totalmente, es muy sensible entonces. Y por ahí vos ves, o por ahí que justo quedó en una vértebra y una vértebra tiene mucha diferencia con las otras. Pasan los 15 días, lo haces y esto se eliminó. Total. Perfecto. ¿Existen otras metodologías para ver la calidad ósea? Mira, hay algo muy interesante. Estamos trabajando también desde la Sociedad Argentina de Osteoporosis, a la cual pertenezco, con la optimización ósea en la salud ortopédica. Uh-huh. Y es algo muy interesante porque, por ejemplo, muchas veces los pacientes se operan de columna y se les aflojan los tornillos, la prótesis no anda bien, y se ha visto que estaría muy bueno optimizar esta salud ósea previo a la cirugía. Muchas veces pasa que son pacientes de 65 o 70 años, se hacen una densitometría y la densitometría les da normal o con una osteopenia leve. Pero esa columna tiene osteofitos, tiene a lo mejor una fractura vertebral. La fractura comprime el cuerpo vertebral, incrementa la densidad. Sí. Entonces eso también te incrementa. Nunca se toma una sola vértebra para diagnóstico, sino que tomamos lo ideal, como esto es arial, que tenga las 4 vértebras. Si no podemos informar 3 o informamos 2, nunca una. Una sola vértebra no sirve para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Entonces se puede utilizar la tomografía computada midiendo las unidades Hounsfield, que en menos de 100 significa que hay osteoporosis.
Mayor de 150 sería normal y entre 100 a 150 hay una alteración del hueso, que incluso estos pacientes han tenido más complicaciones que los que tenían más de 150. ¿Eso se realiza, perdón, en cualquier tomógrafo? O... Esto se realiza, en realidad, en Rossi hay un programa especial para poder hacer este estudio, que también puede largarte un T y un Z-score para, digamos, corroborarlo con la densitometría. No es que un método suplanta al otro. Entiendo. Esto mide una vértebra, que es una vértebra lumbar, se hace la marcación, digamos, de la vértebra y se obtiene el resultado. Entonces, para la optimización de la salud esquelética es una muy buena opción. Densito, no quedarse con que tiene una densito normal y ya está, sobre todo en ese paciente que tiene artrosis, que tiene escoliosis, que cuando el cuerpo está rotado la vértebra no pesa lo mismo. Sí. De hecho, una cosa que te quiero contar, ¿no? A veces le insisto a los técnicos, a mí me gusta que la densitometría la midan con el cubo. Nosotros tenemos elementos para hacer la medición, o sea que el paciente se acuesta y se le pone un cubo entre las piernas para ponerlo en 90 grados. Y eso tiene un objetivo, que es para aplanar el cuerpo vertebral y que de esta forma el cuerpo quede mejor posicionado y contactando la mesa de medición. Claro. Sí, Entonces, cuando el paciente está con escoliosis, la vértebra queda rotada, pesa distinto, no podés tener un valor exacto de ese paciente. Y ahí es muy bueno esta metodología para complementar el estudio o estudiar, por supuesto, las caderas. Pero bueno, a veces hay pacientes que tienen otras complicaciones y lo bueno sería ahí la tomografía. En la práctica, habitualmente vemos que el paciente que está con una fractura generalmente es un paciente con una artrosis severa, con muchos osteofitos, y sé que tener varias mediciones de lo mismo que apoyen un resultado es fundamental, sobre todo cuando tenés muchos confusores, ¿no? Es que por ahí tenés una fractura vertebral con una osteopenia leve, entonces ahí esto es un concepto, está bárbaro lo que dijiste, Pedro, concepto fundamental. Paciente con fractura por fragilidad, que son las fracturas que se provocan, que se producen a la misma altura, que tenga osteopenia o densito normal, eso es osteoporosis. No interesa el valor densitométrico. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud nos habla de osteoporosis con un T-score menor a menos 2,5 en mujeres blancas postmenopáusicas. Sí. No hablamos del mismo tema si fuera premenopausia. Esto da para hablar un montón. Sí. Pero tener en cuenta eso es fundamental. Perfecto. Bueno, ¿alguna conclusión que quieras darnos respecto? Sé que es un tema extensísimo, podríamos estar acá. Bueno, recuerden que la osteoporosis es una patología en donde los pacientes mayores de 50 años, 1 a 3 mujeres tienen osteoporosis y 1 de 5 varones. Las fracturas aumentan, tanto las de cadera como las de columna, la morbimortalidad. Podemos prevenir haciendo diagnóstico preventivo antes de que el paciente se fracture. Y si detectamos una fractura, debemos tratarla. Mi propuesta es fundamental desde la niñez. Buena alimentación, actividad física, necesitamos músculo para que actúe con el hueso y esto lo forme. Una buena masa muscular es fundamental, o sea que la actividad física hay que promoverla desde el nacimiento y estudiar a estos pacientes con aparatos adecuados para tener un seguimiento adecuado, con control de calidad, porque eso es fundamental para un diagnóstico correcto y también para un seguimiento correcto. Perfecto, Mónica. Impecable, la verdad que es un tema fascinante. Yo he aprendido un montón hoy. Y bueno, la verdad que da para hablar muchísimo más. Esperemos tener todo de vuelta de acá, quizás para comentar otras cosas. Así que muchísimas gracias por darnos tu tiempo y nos vemos la próxima. Gracias, Pedro.